Una viuda, tres hombres, un secreto que escandalizó a toda una sociedad. En las montañas de Antioquia, un aullido rompió el silencio de la madrugada. Un perro encontró algo entre los matorrales, algo que nadie debía descubrir. Tres cuerpos, ensangrentados, moribundos. Lo que pasó después dividió a un pueblo entero, destruyó reputaciones, encendió odios, desató una guerra. Una mujer tuvo que elegir su honor o su corazón. La llamaron loca, la llamaron pecadora, la amenazaron con quitarle todo, pero ella no se rindió. Esta es la historia de doña Valentina Montemayor, la mujer que aguantó a los tres. La noche cayó sobre Antioquia como un manto de terciopelo negro. Era el año de 1847, un año que quedaría grabado en la memoria de aquella región para siempre, un año donde el destino tejería una historia que nadie se atrevería a contar en voz alta, una historia de sangre, de lágrimas, de amor prohibido. Y todo comenzó con un aullido. Canela no era un perro cualquiera. Era un mestizo de pelaje dorado y ojos color miel que pertenecía a la hermana Consuelo, una franciscana de 58 años que administraba la pequeña capilla de San Rafael en las afueras del pueblo. Aquella madrugada, Canela comenzó a ladrar, primero suave, luego desesperado. Sus patas rasguñaban la puerta de madera, su hocico apuntaba hacia la montaña. Algo había encontrado. La hermana Consuelo se levantó de su catre con dificultad. Sus huesos crujían como ramas secas. 60 años de servicio a Dios no la habían preparado para lo que estaba a punto de descubrir. Tomó su farol, abrió la puerta. Canela salió disparado hacia la oscuridad. La monja lo siguió. El camino era empinado. Las piedras se clavaban en sus sandalias gastadas. El viento helado de la cordillera le cortaba el rostro. Pero Canela no se detenía. Corría, ladraba, guiaba. Entonces la hermana Consuelo los vio. Tres cuerpos, tirados entre los matorrales, inmóviles, ensangrentados. Eran hombres, tres hombres jóvenes de piel oscura como la noche sin luna. Sus ropas estaban desgarradas, sus espaldas marcadas por cicatrices antiguas y heridas frescas. Uno de ellos tenía el rostro hinchado, otro el brazo en un ángulo imposible. El tercero apenas respiraba. Canela se acercó al más grave y lamió su rostro. El hombre abrió los ojos, ojos negros, profundos, llenos de terror. «Por favor», susurró con voz quebrada, «no nos entregue». La hermana Consuelo sintió que su corazón se detenía. Sabía exactamente quiénes eran, sabía de dónde venían, sabía lo que les harían si alguien los encontraba. Eran hombres libres, pero en aquella época, en aquella tierra, la libertad de algunos valía menos que el papel donde estaba escrita. Tobías, Jacinto, Sebastián, esos eran sus nombres. Los supo después, cuando logró arrastrarlos hasta la capilla, cuando curó sus heridas con agua bendita y hierbas de la montaña, cuando los escondió en el sótano donde guardaba las velas y el incienso. Tobías era el mayor, 32 años, manos grandes como palas. Había trabajado en las minas del sur hasta que escapó. Su espalda era un mapa de crueldad humana. Jacinto era el más joven, 24 años, ojos vivaces a pesar del sufrimiento. Sabía leer, sabía escribir, un pecado imperdonable para alguien como él en aquellos tiempos. Sebastián era el del medio, 28 años, alto como un roble, fuerte como un toro, pero esa noche temblaba como un niño, tenía fiebre, deliraba, llamaba a una madre que probablemente ya no existía. La hermana Consuelo pasó 3 noches sin dormir, 3 noches cuidando a 3 hombres que la sociedad consideraba menos que animales, 3 noches rezando para que nadie descubriera su secreto. Pero los secretos en los pueblos pequeños son como el agua,
Siempre encuentran por dónde filtrarse. Al cuarto día, Tobías pudo ponerse de pie. «Hermana», le dijo con voz grave, «no podemos quedarnos aquí, la ponemos en peligro». «¿Y a dónde irán?», respondió ella. «¿A morirse en la montaña? Es mejor morir libres que vivir escondidos». La hermana Consuelo lo miró fijamente. Había visto mucho en su vida. Había enterrado niños, había consolado viudas, había presenciado guerras y epidemias, pero nunca había visto tanta dignidad en medio de tanto dolor. «Nadie va a morir», dijo finalmente, «no mientras yo pueda evitarlo». Y entonces la monja tomó una decisión que cambiaría todo. Pensó en doña Valentina Soledad Montemayor, la viuda de la hacienda Las Golondrinas, una mujer de 32 años que había perdido a su esposo hacía 3 inviernos. Una mujer que administraba sola las tierras de café más prósperas de la región. Una mujer de ojos verdes como la esperanza y carácter firme como el acero. Una mujer que, según los rumores del pueblo, no le temía a nada ni a nadie. Canela ladró suavemente, como si supiera lo que venía. La hermana Consuelo acarició su cabeza dorada. «Mañana», susurró, «iremos a ver a doña Valentina». Lo que ninguno sabía es que esa visita desataría una tormenta que sacudiría los cimientos de toda una sociedad. El amanecer trajo consigo el canto de los gallos y el peso de una decisión imposible. La hermana Consuelo apenas había dormido. Sus ojos cansados observaban a los 3 hombres que descansaban en el sótano de la capilla. Tobías roncaba suavemente, su cuerpo enorme, ocupando casi todo el espacio entre los barriles de vino ceremonial. Jacinto dormía con un libro viejo entre las manos, un ejemplar del Evangelio que la monja le había prestado. Sebastián aún temblaba bajo las mantas, su fiebre persistente como una maldición. Canela estaba echado junto a la puerta del sótano, vigilante, fiel, como si supiera que su misión no había terminado. La monja subió las escaleras de piedra con dificultad. Cada peldaño era un recordatorio de sus años, cada crujido de sus rodillas, una oración silenciosa. Llegó a la pequeña cocina de la capilla y comenzó a preparar un caldo. Cebolla, cilantro, un hueso de res que guardaba para ocasiones especiales. Los hombres necesitaban recuperar fuerzas, necesitaban comer, necesitaban desaparecer. Pero, ¿hacia dónde? El pueblo de San Sebastián de las Palmas era pequeño. 200 almas que conocían cada secreto, cada pecado, cada suspiro ajeno. Las noticias viajaban más rápido que el viento entre las montañas. Si alguien descubría a los 3 hombres, no habría salvación posible, ni para ellos, ni para ella. La hermana Consuelo revolvió el caldo mientras pensaba en doña Valentina. La había conocido 15 años atrás, cuando Valentina era apenas una jovencita de 17 años, con trenzas largas y sueños más largos aún. Había llegado al pueblo como esposa de don Ramiro Montemayor, un hacendado 20 años mayor que ella, un matrimonio arreglado, un destino sellado por otros. Pero Valentina nunca se había quejado, había aprendido a administrar la hacienda con mano firme. Había aprendido a negociar con los comerciantes de Medellín. Había aprendido a sobrevivir en un mundo de hombres. Cuando don Ramiro murió de fiebres hace 3 años, todos esperaban que Valentina vendiera las tierras, que regresara con su familia, que buscara un nuevo esposo. Pero Valentina no hizo nada de eso. Se quedó sola, desafiante, administrando cada hectárea de café, como si su vida dependiera de ello, porque así era. Los buitres habían comenzado a rondarla desde el primer día de su viudez. Don Aurelio Bermúdez era el más persistente, dueño de la hacienda vecina, 55 años, barriga prominente,
bigote engominado, ojos pequeños como los de una rata. Quería las tierras de Valentina. Las quería con la desesperación de quien nunca ha sabido aceptar un no. Primero ofreció matrimonio. Valentina rechazó. Luego ofreció comprar las tierras. Valentina rechazó. Después vinieron las amenazas veladas, los rumores, las insinuaciones, pero Valentina seguía firme, como un roble en medio de la tormenta. La hermana Consuelo sabía que si alguien podía ayudar a esos tres hombres, era ella. El caldo comenzó a hervir, el aroma llenó la pequeña cocina. Canela subió las escaleras moviendo la cola, atraído por el olor. «Tranquilo, muchacho», susurró la monja. «Pronto comeremos todos». Bajó nuevamente al sótano con 3 cuencos humeantes. Tobías ya estaba despierto, sentado contra la pared, sus ojos oscuros observando cada sombra. «Buenos días, hermana», dijo con voz grave. «Buenos días, hijo. ¿Cómo amanecieron?» «Vivos. Eso ya es más de lo que esperábamos». Jacinto se incorporó lentamente, dejando el libro a un lado. Su rostro joven mostraba las marcas de los golpes recibidos, pero sus ojos brillaban con algo que la monja reconoció inmediatamente: esperanza. «¿Es verdad lo que dijo anoche, hermana?», preguntó. «¿Conoce a alguien que pueda ayudarnos?» «Conozco a alguien que quizás pueda ayudarlos», respondió ella con cautela. «Pero no les prometo nada. En estos tiempos, la bondad es un lujo que pocos pueden permitirse». Sebastián tosió desde su rincón. Su fiebre había bajado durante la noche, pero su cuerpo aún temblaba. La hermana Consuelo se acercó a él y tocó su frente. «La fiebre cede», murmuró. «Pero necesitas descanso, mucho descanso». Sebastián la miró con ojos que parecían pozos sin fondo. Había algo en esa mirada, algo que la monja no supo identificar en ese momento. Una mezcla de gratitud y tristeza infinita, de fortaleza y vulnerabilidad. «¿Por qué nos ayuda?», preguntó Sebastián con voz ronca. «Usted no nos conoce. No nos debe nada». La hermana Consuelo sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «Porque hace 60 años, cuando era una niña, alguien ayudó a mi padre cuando todos le dieron la espalda. Un acto de bondad que nunca olvidé. Si Dios me puso en su camino, es por algo». Tobías bajó la mirada. Jacinto se limpió una lágrima que amenazaba con escapar. Sebastián simplemente asintió, como si entendiera algo que las palabras no podían expresar. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a descender sobre las montañas, la hermana Consuelo dejó a los 3 hombres al cuidado de Canela y emprendió el camino hacia la hacienda Las Golondrinas. El sendero era largo, empinado, solitario. Caminó durante 1 hora, sus sandalias levantando polvo del camino de tierra. A su alrededor, los cafetales se extendían como un mar verde salpicado de frutos rojos. El aroma del café maduro llenaba el aire. Era época de cosecha. Los trabajadores de las haciendas vecinas laboraban de sol a sol, sus cantos melancólicos resonando entre las colinas. Cuando finalmente llegó a las puertas de la hacienda, el sol era apenas una línea anaranjada en el horizonte. La hacienda Las Golondrinas era imponente. Una casona de 2 pisos, con paredes blancas y tejas de barro. Un corredor amplio con mecedoras de mimbre. Un jardín lleno de bugambilias moradas y rosas silvestres. Y en el centro del patio, una fuente de piedra donde cantaban los pájaros al atardecer. Una sirvienta de edad avanzada salió a recibirla. «Hermana Consuelo, qué sorpresa. Busca a la patrona». «Sí, Dominga. Es urgente». La sirvienta asintió y desapareció dentro de la casa. Minutos después, doña Valentina apareció en el umbral. Era una visión. Vestía un traje de luto, como siempre desde la muerte de su esposo. Pero el negro de su vestido no opacaba su belleza. Al contrario, resaltaba el verde esmeralda de sus ojos. Ojos que habían visto demasiado. Ojos que habían llorado en silencio. Ojos que se negaban a rendirse.
Su cabello castaño estaba recogido en un moño elegante. Su piel, bronceada por el sol de la hacienda, brillaba como miel. Sus manos, aunque delicadas, mostraban las callosidades de quien no teme al trabajo. «Hermana Consuelo», dijo Valentina con voz firme pero cálida. «Pase, por favor. Parece agotada». La monja entró a la casona. El interior era fresco, protegido del calor por los gruesos muros de adobe. Valentina la condujo hasta un salón decorado con muebles de madera oscura y retratos de antepasados severos. «Siéntese», ofreció Valentina. «Le traeré agua de panela». «No es necesario, hija. Vengo a pedirle algo que quizás me niegue». Valentina se detuvo. Sus ojos verdes se clavaron en los de la monja. Había aprendido a leer a las personas. Era una habilidad que había desarrollado por necesidad, y en ese momento vio algo en el rostro de la hermana Consuelo que la alertó. «¿Qué sucede, hermana?». La monja respiró profundamente. Las palabras que estaba a punto de pronunciar podían cambiarlo todo. «Tengo a 3 hombres escondidos en la capilla. Están heridos, perseguidos, necesitan trabajo, necesitan protección, y usted es la única persona en este pueblo que puede dárselos». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Valentina no dijo nada durante varios segundos. Su rostro era una máscara impenetrable. Luego, lentamente se sentó frente a la monja. «¿Quiénes son?». «Se llaman Tobías, Jacinto y Sebastián. Son hombres libres. Tienen sus documentos, pero vinieron del sur, huyendo de quienes no respetan la ley». «¿Y por qué cree que yo puedo ayudarlos?». La hermana Consuelo tomó las manos de Valentina entre las suyas, manos arrugadas sosteniendo manos jóvenes, manos que habían orado sosteniendo manos que habían labrado la tierra. «Porque usted sabe lo que es luchar sola contra el mundo, porque usted sabe lo que es que la juzguen sin conocerla, y porque usted tiene un corazón que no se doblega ante la injusticia». Valentina cerró los ojos. En su mente vio los rostros de todos los que la habían subestimado, de todos los que habían apostado a su fracaso, de don Aurelio y sus ofertas envenenadas, de las señoras del pueblo y sus murmullos venenosos. Pensó en su esposo muerto, en las noches solitarias, en el peso de la hacienda sobre sus hombros, y luego pensó en esos 3 hombres, desconocidos, perseguidos, buscando lo mismo que ella había buscado toda su vida, una oportunidad. Abrió los ojos. «Tráigalos mañana al amanecer», dijo finalmente, «antes de que el pueblo despierte». La hermana Consuelo sintió que el aire volvía a sus pulmones. «Gracias, hija, que Dios la bendiga». Valentina se puso de pie y caminó hacia la ventana. Afuera, la noche había caído por completo. Las estrellas brillaban sobre los cafetales como promesas silenciosas. «No me agradezca todavía, hermana», murmuró. «Esto apenas comienza», y no sabía cuánta razón tenía. El amanecer del 5.º día trajo consigo el canto de las golondrinas que daban nombre a la hacienda. La hermana Consuelo llegó antes de que el primer rayo de sol tocara las montañas. Detrás de ella, caminando en silencio como sombras, venían Tobías, Jacinto y Sebastián. Canela trotaba junto a ellos, su lengua rosada colgando de satisfacción, como si supiera que había cumplido su misión. Tobías cargaba un pequeño bulto con sus únicas pertenencias, una camisa remendada, un documento arrugado que probaba su libertad y una navaja que había pertenecido a su padre. Jacinto llevaba el libro de evangelios que la monja le había regalado, prometiendo devolverlo algún día. Sebastián, aún debilitado por la fiebre, caminaba con dificultad, pero se negaba a recibir ayuda. Su orgullo era lo único que no le habían podido arrebatar. Cuando llegaron a la hacienda, doña Valentina ya los esperaba en el portón. Verla de cerca fue un impacto para los 3 hombres. Habían imaginado a una viuda mayor,
encorvada por el peso de la soledad. Lo que encontraron fue una mujer joven y hermosa, de ojos verdes que parecían atravesar el alma, vestida con un sencillo traje de trabajo que no ocultaba su elegancia natural. «Bienvenidos a las golondrinas», dijo Valentina con voz clara. «Aquí ganarán su sustento con trabajo honesto, nada más, nada menos». Tobías fue el primero en hablar. «Señora, le agradecemos su generosidad. No la defraudaremos». «No soy generosa», respondió Valentina sin rodeos. «Soy práctica. Necesito trabajadores fuertes para la cosecha. Ustedes necesitan un lugar donde vivir. Es un intercambio justo». Jacinto notó algo en el tono de la hacendada. No había condescendencia, no había lástima. Los estaba tratando como iguales, como hombres, como seres humanos. Era algo que no había experimentado en años. «¿Dónde dormiremos, señora?», preguntó. Valentina señaló hacia una construcción de adobe al fondo de la propiedad. «Hay un cuarto junto al establo. Tiene 3 catres, un baño de letrina y una ventana que da al cafetal. Es humilde, pero es digno. Dominga les llevará comida 3 veces al día». Sebastián levantó la mirada por primera vez. Sus ojos negros se encontraron con los verdes de Valentina. Fue apenas un instante, un segundo que pareció eterno. La hacendada sintió algo extraño en su pecho, una inquietud que no supo identificar. «Gracias, señora», dijo Sebastián con su voz grave. «Le debemos la vida». «No me deben nada», respondió ella apartando la mirada. «Ahora vayan a descansar. Mañana comienza el trabajo». Los 3 hombres se dirigieron hacia su nuevo hogar, guiados por la vieja Dominga. Canela los siguió, moviendo la cola, como si se negara a separarse de aquellos a quienes había salvado. La hermana Consuelo se acercó a Valentina. «Ha hecho algo bueno hoy, hija». «He hecho algo peligroso, hermana. Ambas lo sabemos». La monja asintió con gravedad. «¿Cree que don Aurelio se enterará?» Valentina soltó una risa amarga. «Don Aurelio se entera de todo. Tiene ojos en cada esquina y lenguas en cada boca. Para el mediodía, todo el pueblo sabrá que tengo 3 hombres negros trabajando en mi hacienda. ¿Y qué hará cuando vengan los rumores?» Valentina se irguió con dignidad. «Lo mismo que he hecho desde que murió mi esposo, ignorarlos». Pero ambas sabían que esta vez sería diferente. El mediodía llegó con un sol abrasador y las primeras señales de tormenta. No una tormenta de lluvia, una tormenta de palabras. Dominga regresó del mercado con el rostro pálido y las manos temblorosas. «Patrona», murmuró. «En el pueblo no se habla de otra cosa». Valentina levantó la vista de los libros de contabilidad que revisaba. «¿Qué dicen?» Dicen que usted ha perdido la razón, que ha traído salvajes a su casa, que una viuda decente no hace esas cosas, ¿Qué, Dominga?» «Habla». La vieja sirvienta bajó la mirada, avergonzada de repetir lo que había escuchado. «Dicen que usted los trajo para satisfacer sus necesidades de mujer sola». El silencio que siguió fue devastador. Valentina apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Sintió la sangre hervir en sus venas, la humillación quemando su pecho, pero no lloró. Había aprendido hacía mucho tiempo que las lágrimas eran un lujo que no podía permitirse. «¿Quién dice eso?», preguntó con voz helada. «Todos, patrona, pero especialmente la esposa de don Aurelio. Por supuesto, doña Purificación Bermúdez, una mujer de lengua afilada y corazón marchito, una mujer que jamás había perdonado a Valentina por rechazar la propuesta de matrimonio de su esposo». Valentina se puso de pie. «Dominga, escúchame bien. Esos 3 hombres son trabajadores, trabajan en mi cafetal, duermen en el cuarto del establo, comen lo que tú les llevas. No hay nada indecente en eso. Yo lo sé, patrona, pero el pueblo
El pueblo puede irse al infierno. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Dominga se santiguó. Valentina respiró profundamente, recuperando la compostura. Perdona, Dominga. No quise ser grosera, pero no voy a permitir que los chismes de gente ociosa arruinen la vida de hombres inocentes, ni la mía. Esa tarde, mientras el sol descendía, Valentina caminó hacia el cafetal. Quería ver a los 3 hombres trabajando. Quería asegurarse de que estuvieran bien. Quería demostrarles y demostrarse a sí misma que había tomado la decisión correcta. Los encontró entre las hileras de café, arrancando los frutos maduros con una destreza que la sorprendió. Tobías trabajaba con la concentración de un artesano, seleccionando solo los granos perfectos. Jacinto cantaba en voz baja una melodía triste mientras llenaba su canasto. Sebastián, a pesar de su debilidad, se movía con una gracia natural que contrastaba con su tamaño imponente. «Señora», saludó Tobías al verla. «¿Viene a supervisarnos?» «Vengo a ver cómo están», respondió ella. «¿Necesitan algo?» «Nada, señora. Este trabajo es 1000 veces mejor que las minas». Valentina asintió. Sabía de las minas del sur, sabía de los horrores que ocurrían allí. Prefirió no preguntar. Se acercó a Sebastián, que parecía más pálido que por la mañana. «¿Cómo sigue tu fiebre?» Sebastián la miró con sorpresa. Nadie le preguntaba cómo se sentía. Nunca. «Mejor, señora. El trabajo ayuda a olvidar el dolor. El trabajo no cura las fiebres. Dominga te llevará un té de hierbas esta noche». Sebastián abrió la boca para protestar, pero algo en los ojos de Valentina lo detuvo. Había una firmeza en esa mirada que no admitía discusión. «Gracias, señora», murmuró. Y por primera vez en muchos años, Sebastián sintió algo que había olvidado: esperanza. Las semanas siguientes fueron un torbellino de trabajo, rumores y tensiones crecientes. Tobías, Jacinto y Sebastián demostraron ser los mejores trabajadores que la hacienda había tenido en años. Llegaban al cafetal antes del amanecer y no se detenían hasta que el sol desaparecía tras las montañas. Cada grano que recogían era perfecto. Cada saco que llenaban estaba completo. Cada tarea que Valentina les asignaba era cumplida con una dedicación que rozaba lo religioso. Tobías se convirtió en el capataz natural. Su voz grave organizaba las labores. Su experiencia guiaba a los otros trabajadores de la hacienda, que al principio lo miraban con desconfianza, pero pronto aprendieron a respetarlo. Era justo, era sabio, era exactamente lo que la hacienda necesitaba. Jacinto descubrió que su habilidad para leer y escribir podía ser útil. Comenzó a ayudar a Valentina con los libros de contabilidad. Sus números eran precisos, su letra elegante. La hacendada quedó impresionada. Nunca había conocido a nadie como él. Sebastián se recuperó completamente de su fiebre. Su cuerpo fuerte volvió a ser el de antes. Trabajaba más duro que nadie, como si quisiera demostrar algo, o como si quisiera olvidar algo. Valentina lo observaba a veces desde la ventana de su habitación, preguntándose qué pensamientos habitaban esa cabeza que nunca se inclinaba, ese espíritu que nunca se rendía. Pero mientras la hacienda prosperaba, el pueblo ardía de indignación. Los rumores habían crecido como maleza venenosa. Lo que comenzó como chismes entre vecinas se convirtió en acusaciones públicas. Las señoras del pueblo dejaron de saludar a Valentina cuando la veían en misa. Los comerciantes le vendían a precios más altos. Los otros hacendados evitaban su mirada. Y don Aurelio Bermúdez veía todo desde las sombras, esperando su momento. Un mes después de la llegada de los 3 hombres, don Aurelio finalmente hizo su movimiento. Llegó a la hacienda en su carruaje más elegante,
con su traje más caro y su sonrisa más falsa. Canela ladró ferozmente al verlo, como si pudiera oler la maldad que se ocultaba bajo el perfume francés. «Valentina, querida», exclamó don Aurelio al bajar del carruaje. «¿Cuánto tiempo sin vernos?». Valentina lo recibió en el corredor de la casona, manteniendo una distancia prudente. «Don Aurelio, ¿a qué debo su visita? No puede un vecino visitar a otro vecino sin motivo». «Usted nunca hace nada sin motivo, hable claro». La sonrisa de don Aurelio vaciló por un instante. Esa mujer siempre había sido un hueso difícil de roer, pero él era paciente, muy paciente. «Está bien, Valentina, seré directo. Me preocupa su reputación». «Mi reputación no es asunto suyo. Todo lo que pasa en este valle es asunto mío», respondió don Aurelio, dejando caer la máscara de amabilidad. «Y lo que usted está haciendo es inaceptable». Valentina cruzó los brazos. «Lo que estoy haciendo, trabajar mi tierra, producir café, darle empleo a hombres honrados. Usted sabe de qué hablo. Esos 3 negros que tienen su propiedad, el pueblo entero está escandalizado. El pueblo entero puede estarlo, eso no cambia nada». Don Aurelio dio un paso hacia adelante. Sus ojos pequeños brillaban con una mezcla de deseo y rabia. «Valentina, sea razonable. Una viuda joven y hermosa no puede vivir sola con 3 hombres así. La gente habla, la gente juzga y la gente actúa». «¿Es eso una amenaza, don Aurelio? Es un consejo, de amigo». Valentina soltó una carcajada seca. «Usted no es mi amigo, nunca lo ha sido. Es un hombre que quiere mis tierras y que no acepta un no por respuesta». El rostro de don Aurelio se oscureció. «Cuidado con lo que dice, Valentina. Tengo influencias. Tengo amigos en el gobierno provincial. Puedo hacer que su vida se vuelva muy difícil. Y yo tengo algo que usted jamás tendrá, don Aurelio». «¿Qué cosa?». Valentina se acercó hasta quedar a centímetros de su rostro. «Dignidad». El silencio que siguió fue tan cortante como una navaja. Don Aurelio retrocedió, su rostro rojo de furia contenida. «Esto no quedará así, Valentina. Se lo advierto. Se arrepentirá de haberme desafiado». Subió a su carruaje y partió en una nube de polvo. Valentina lo vio alejarse con el corazón latiendo con fuerza, pero sin mostrar un ápice de miedo. Cuando el carruaje desapareció, sintió una presencia a su espalda. Se volvió. Era Sebastián. «Lo escuché todo, señora», dijo con voz grave. «Deberíamos irnos. No queremos causarle problemas». Valentina lo miró fijamente. Por primera vez se permitió observarlo realmente. Su rostro era noble, sus ojos profundos como pozos de agua oscura, sus hombros anchos como montañas. Había una fortaleza en él que iba más allá de lo físico. «Nadie va a ninguna parte», respondió. «Esta es mi hacienda, y yo decido quién se queda y quién se va. Pero ese hombre es un cobarde que se esconde detrás de su dinero. No le tengo miedo». Sebastián bajó la mirada. «Usted es valiente, señora, más valiente que nadie que haya conocido». «No soy valiente, Sebastián. Solo estoy cansada de agachar la cabeza». Y en ese momento algo cambió entre ellos, algo sutil pero innegable, una conexión que ninguno de los dos se atrevió a nombrar. El sol se puso sobre las montañas, tiñendo el cielo de rojo sangre, como una advertencia de lo que estaba por venir. 3 meses habían pasado desde la llegada de los 3 hombres a la hacienda Las Golondrinas. El café había sido cosechado, procesado y vendido. Era la mejor cosecha en 10 años. Los compradores de Medellín pagaron el precio más alto, impresionados por la calidad de los granos. La hacienda no solo había sobrevivido, había prosperado. Tobías se había ganado el respeto de todos los trabajadores. Ya no lo miraban con desconfianza, lo miraban con admiración. Había demostrado que el color de la piel no determinaba el valor de un hombre.
Jacinto se había vuelto indispensable para Valentina. Su mente brillante había encontrado formas de reducir gastos y aumentar ganancias. Por las noches le enseñaba a leer a los hijos de los otros trabajadores. Era un maestro natural. Y Sebastián se había convertido en algo más, algo que Valentina no podía o no quería definir. Había comenzado de manera inocente. Conversaciones al atardecer sobre el corredor de la casona, miradas que duraban un segundo más de lo necesario, manos que se rozaban accidentalmente al pasar platos durante la cena que Valentina había comenzado a compartir con los 3 hombres, para escándalo del pueblo. Pero el corazón no pide licencia, no entiende de razas ni de clases, no respeta las normas de la sociedad, late con su propia verdad. Una noche de luna llena, Valentina no podía dormir. Salió al corredor buscando el fresco de la brisa nocturna y allí lo encontró. Sebastián, sentado en los escalones, mirando las estrellas. «No puedes dormir tampoco», dijo Valentina acercándose. «El silencio de la noche me recuerda demasiadas cosas», respondió él sin volverse. «Cosas que prefiero olvidar». Valentina se sentó a su lado. Sus hombros casi se tocaban. «¿Qué cosas?». Sebastián guardó silencio durante un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Tuve una madre. Se llamaba Esperanza. Era la mujer más dulce que he conocido. Cantaba mientras trabajaba, nos contaba historias por las noches, nos hacía sentir humanos. ¿Qué le pasó? La vendieron cuando yo tenía 12 años. Un día estaba con nosotros. Al día siguiente ya no estaba. Nunca supe a dónde la llevaron. Nunca volví a verla». Valentina sintió un nudo en la garganta. Quiso decir algo, pero las palabras parecían insuficientes ante tanto dolor. «Sebastián, por eso trabajo tan duro, señora. Por eso nunca me rindo, porque en algún lugar mi madre está esperando que yo sea alguien digno de su sacrificio». Sin pensarlo, Valentina tomó la mano de Sebastián entre las suyas. Fue un gesto instintivo, un gesto que cruzaba todas las líneas que la sociedad había trazado entre ellos. Sebastián se tensó, pero no retiró su mano. «Señora, esto no está bien». «¿Qué no está bien?» «Usted y yo. Esto. Lo que sea que está pasando entre nosotros». Valentina lo miró directamente a los ojos. «¿Y qué está pasando entre nosotros, Sebastián?» El silencio de la noche se volvió ensordecedor. Sebastián buscó las palabras, pero no las encontró. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo nombrar lo prohibido? «Cada noche pienso en usted», confesó finalmente. «Cada mañana me despierto esperando verla. Cada momento del día mi mente vuelve a usted. Es como una fiebre que no cede. Una fiebre peor que la que casi me mata». Valentina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Yo también pienso en ti», susurró, «y me odio por eso». «¿Por qué?» «Porque sé lo que dirán, sé lo que harán, sé que nos destruirán si se enteran». Sebastián levantó la mano libre y con una delicadeza infinita tocó la mejilla de Valentina. «Entonces no se enteren». Y en ese momento, bajo la luz de la luna, sus labios se encontraron. Fue un beso breve, suave, pero contenía todo un universo de emociones prohibidas. Años de soledad, décadas de discriminación, generaciones de muros que caían en un solo instante. Cuando se separaron, ambos sabían que nada volvería a ser igual. «Esto es una locura», dijo Valentina. «Lo sé», respondió Sebastián. «Nos van a destruir». «Lo sé. No me importa». Sebastián la miró con ojos llenos de asombro y devoción. «No le importa. Llevo 3 años viviendo para los demás, cumpliendo con lo que esperaban de mí, siendo la viuda respetable que debía ser. Estoy cansada, Sebastián, cansada de no sentir,
cansada de no vivir, cansada de no amar. Pero yo no tengo nada que ofrecerle, ni tierras, ni nombre, ni posición. Valentina tomó el rostro de Sebastián entre sus manos. Tienes algo que ningún hombre de este valle tiene. Tu corazón, tu dignidad, tu valor. Eso vale más que todas las tierras del mundo. Sebastián sintió que las lágrimas amenazaban con escapar de sus ojos. Lágrimas que no había derramado desde que era un niño. Lágrimas que había enterrado junto con su madre desaparecida. Valentina. Fue la primera vez que pronunciaba su nombre sin el Señor adelante. Te amaré hasta el último día de mi vida, te lo juro. Y ella supo que era verdad. Esa noche, bajo el manto de estrellas, dos almas prohibidas sellaron un pacto que desafiaría a todo un mundo. Un amor que encendería la furia de una sociedad entera. La verdad, como el agua, siempre encuentra la manera de salir a la superficie. Pasaron semanas. Valentina y Sebastián fueron cuidadosos. Se encontraban solo cuando la noche era más oscura. Hablaban solo cuando nadie podía escucharlos. Pero el amor tiene su propio lenguaje. Un lenguaje que los ojos no pueden ocultar. Dominga fue la primera en darse cuenta. La vieja sirvienta notó las miradas, los roces de manos, las sonrisas que aparecían en el rostro de su patrona cuando Sebastián estaba cerca. No dijo nada. Había servido a Valentina desde que era una niña. La quería como a una hija. Y si su niña había encontrado la felicidad, ¿quién era ella para juzgarla? Tobías y Jacinto también lo supieron. Pero ellos también callaron. Sebastián era su hermano de sufrimiento. Si había encontrado amor en medio de tanta oscuridad, ese amor era sagrado. Pero Canela no sabía de secretos. Una tarde, cuando don Aurelio envió a uno de sus espías a observar la hacienda, el perro ladró ferozmente. El espía vio algo que no debía ver. Vio a Valentina y Sebastián caminando juntos por el cafetal. Vio sus manos entrelazadas, vio la forma en que ella lo miraba y corrió a contárselo a su patrón. Don Aurelio recibió la noticia con una mezcla de horror y satisfacción perversa. «¡Lo sabía!», exclamó, golpeando su escritorio con el puño. «Sabía que esa mujerzuela nos ocultaba algo». «¿Qué hacemos, patrón?», preguntó el espía. Don Aurelio sonrió, una sonrisa fría como el hielo de las montañas. «Convoca a los hacendados, todos. Tenemos una reunión urgente». 3 días después, el infierno se desató. Llegaron a la hacienda las golondrinas en grupo, 15 hombres a caballo, los hacendados más poderosos de la región, liderados por don Aurelio Bermúdez. Sus rostros eran máscaras de indignación fingida. Sus ojos brillaban con la emoción del linchamiento. Valentina los vio llegar desde el corredor de su casa. No sintió miedo, solo una calma helada que la sorprendió a ella misma. «Dominga», dijo, «llama a Tobías, Jacinto y Sebastián, que vengan aquí. Patrona, quizás sería mejor que se escondieran. Nadie se esconde en esta casa, nadie». Cuando los 15 hombres desmontaron frente a la casona, Valentina ya los esperaba en el corredor. A su lado estaban los 3 hombres que habían causado tanto escándalo, de pie, erguidos, sin bajar la mirada. Don Aurelio avanzó, su rostro rojo de furia. «Valentina Montemayor», gritó, «has deshonrado a este pueblo, has manchado la memoria de tu difunto esposo, has cometido el peor de los pecados». «¿De qué pecado habla don Aurelio? No te hagas la inocente, todo el mundo sabe que te revuelcas con ese negro», señaló a Sebastián con un dedo acusador. El silencio que siguió fue absoluto. Valentina sintió que la sangre le hervía, pero su voz salió serena, fría, cortante. «Lo que yo haga en mi casa, con mi vida, es asunto mío, no suyo, no del pueblo, de nadie. Es asunto de todos», intervino otro hacendado. «Eres un ejemplo para las mujeres del valle».
Una deshonra para todas las viudas decentes. ¡Decentes! Valentina soltó una risa amarga. Ustedes vienen a hablarme de decencia. Ustedes que explotan a los trabajadores. Ustedes que golpean a sus esposas. Ustedes que visitan prostíbulos cada vez que van a Medellín. Ustedes me hablan de decencia. Los rostros de los hacendados palidecieron. Nadie esperaba esa respuesta. Don Aurelio recuperó la compostura. Esto no se trata de nosotros, Valentina. Se trata de ti y de lo que has hecho. Tienes dos opciones. O echas a estos 3 hombres de tu propiedad hoy mismo, o perderás todo. ¿Perderé todo? ¿Cómo? Tengo amigos en el gobierno provincial. Puedo hacer que te quiten las tierras. Puedo hacer que te declaren incapaz de administrar tu propia hacienda. Puedo destruirte, Valentina, y lo haré. Valentina dio un paso hacia adelante. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro era de piedra. Miró a don Aurelio directamente a los ojos. Luego miró a cada uno de los hombres que lo acompañaban, uno por uno, sin parpadear, y entonces habló. Pueden intentar quitarme mis tierras, pueden intentar destruir mi reputación, pueden venir con ejércitos si quieren, pero jamás, óiganme bien, jamás voy a abandonar a estos hombres. Ellos son trabajadores de mi hacienda, ellos son seres humanos, y si amarlos es un pecado, entonces soy la pecadora más orgullosa de Colombia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Aurelio temblaba de rabia. Te arrepentirás de esto, Valentina, te lo juro. Quizás, pero al menos podré mirarme al espejo sin sentir asco. Los 15 hombres montaron sus caballos y partieron. El polvo que levantaron cubrió el aire como una nube de venganza prometida. Cuando desaparecieron, Tobías se acercó a Valentina. Señora, lo que hizo hoy, nunca nadie había hecho algo así por nosotros. Jacinto tenía lágrimas en los ojos. Nos defenderemos, señora, hasta la muerte si es necesario. Valentina los miró con cariño. No habrá ninguna muerte, solo habrá lucha, y eso es algo que sé hacer muy bien. Se volvió hacia Sebastián. Sus ojos se encontraron. No hacían falta palabras. En ese momento, ambos supieron que su amor era más fuerte que cualquier amenaza, más fuerte que cualquier sociedad, más fuerte que el odio de 1000 hombres. La guerra había sido declarada, y Valentina estaba lista para pelearla. Los meses siguientes fueron los más difíciles en la historia de la hacienda Las Golondrinas. Don Aurelio cumplió sus amenazas. Usó todas sus influencias para destruir a Valentina. Primero vinieron los boicots. Los comerciantes de Medellín dejaron de comprarle café. Los proveedores le negaban semillas y herramientas. Las puertas del comercio se cerraron una a una. Pero Valentina encontró otras puertas. Viajó a Bogotá. Habló con comerciantes que no conocían los prejuicios del Valle de Antioquia. Vendió su café a mejor precio del que jamás había conseguido. La calidad de sus granos hablaba más fuerte que los rumores. Luego vinieron las amenazas legales. Don Aurelio presentó una demanda ante el gobierno provincial. Alegaba que Valentina era mentalmente incapaz de administrar su hacienda, que su relación antinatural con un hombre de color probaba su locura. Exigía que las tierras fueran transferidas a un administrador competente. Él mismo, por supuesto. Valentina necesitaba un abogado, pero ningún abogado del Valle quería representarla. Fue Jacinto quien encontró la solución. «Señora», dijo una noche, «conozco a alguien, un abogado de Bogotá. Se llama Don Prudencio Arango. Defiende causas perdidas. Dicen que nunca ha perdido un caso». «¿Cómo lo conoces?» «Mi antiguo amo me obligaba a escribir sus cartas. Una de ellas era para Don Prudencio. Él respondió con palabras que nunca olvidé. Decía que la justicia no tiene color, que la ley debería proteger a todos por igual. Ese hombre tiene corazón,
Valentina viajó a Bogotá, encontró a don Prudencio. Era un hombre viejo, de barba blanca y ojos brillantes. Escuchó su historia sin interrumpirla. Cuando terminó, sonrió. «Señora Montemayor», dijo, «hace 30 años que espero un caso como el suyo. Será un honor defenderla». El juicio duró 6 semanas. Fue el acontecimiento más comentado del año en toda la región. La gente viajaba desde pueblos lejanos para presenciarlo. Los periódicos de Bogotá enviaron corresponsales. Era el escándalo del siglo. Don Prudencio fue brillante. Presentó los documentos que probaban que Tobías, Jacinto y Sebastián eran hombres libres. Demostró que la hacienda había producido sus mejores cosechas bajo la administración de Valentina. Expuso las verdaderas intenciones de don Aurelio, quedarse con las tierras a cualquier costo. Pero el momento decisivo llegó cuando Valentina tomó la palabra. Se levantó frente al tribunal, frente a los jueces, frente a toda esa sociedad que la había condenado sin conocerla, y habló con la voz que había estado guardando toda su vida. «Señores jueces», comenzó, «me acusan de muchas cosas. Me acusan de ser una mala viuda, me acusan de ser una mala cristiana, me acusan de ser una mala mujer. Pero lo que realmente me acusan es de tener compasión». Hizo una pausa. El silencio en la sala era total. «Hace un año, 3 hombres llegaron a mi hacienda. Estaban heridos, perseguidos. El mundo entero les había dado la espalda. ¿Qué hice yo? Les di trabajo, les di comida, les di dignidad. ¿Y por eso merezco perder todo?». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de muchos de los presentes. Me preguntan cómo aguanté a los 3. Se lo voy a decir. Los aguanté porque son seres humanos. Los aguanté porque merecían una oportunidad. Los aguanté porque mi conciencia no me permitía hacer otra cosa. Si eso es un crimen, entonces soy culpable. Pero es un crimen del que estoy orgullosa. Se volvió hacia donde estaban sentados Tobías, Jacinto y Sebastián. Estos 3 hombres me han enseñado más sobre el honor, la lealtad y el trabajo duro que todos los caballeros de este valle juntos. Si tuviera que elegir de nuevo, elegiría lo mismo, 1000 veces. El juez principal se quitó los anteojos y se limpió los ojos. El veredicto llegó 3 días después. Valentina ganó. Las tierras seguían siendo suyas. Las acusaciones fueron desestimadas. Don Aurelio fue reprendido públicamente por el tribunal. Su reputación quedó destruida, pero más importante que el veredicto fue lo que pasó después. Cuando Valentina salió del tribunal, una multitud la esperaba afuera. No eran los hacendados ricos, no eran las señoras de sociedad, eran los trabajadores, los campesinos, los humildes, los olvidados. Aplaudían, lloraban, gritaban su nombre. «¡Valentina! ¡Valentina! ¡Valentina!». Una mujer anciana se acercó y tomó sus manos. «Gracias, señora. Gracias por demostrarnos que la justicia todavía existe. Gracias por darnos esperanza». Valentina lloró por primera vez en años. Lloró de alivio, de agotamiento, de felicidad. Esa noche, de regreso a la hacienda, Sebastián la abrazó. «Lo lograste», susurró. «Lograste lo imposible». «No», respondió ella, «lo logramos, los 4 juntos». Y Canela, que empezó todo. Como si entendiera, el perro ladró alegremente, moviendo su cola dorada. El título que la gente le había puesto como insulto se convirtió en su mayor orgullo. Ella aguantó a los 3. Sí, los aguantó, los sostuvo, los protegió, los amó, y al hacerlo cambió la historia para siempre. Don Aurelio, humillado y furioso, abandonó el valle pocos meses después. Vendió sus tierras a un comerciante de Cartagena y nunca más se supo de él. Algunos dicen que murió en la miseria, otros que se perdió en el anonimato de alguna ciudad lejana. La historia lo olvidó, como olvida a todos los cobardes.
pero las heridas que había causado tardaron en sanar. La sociedad del valle nunca aceptó completamente a Valentina. Las señoras seguían cruzando la calle cuando la veían. Los hacendados todavía murmuraban a sus espaldas, pero ya nadie se atrevía a desafiarla abiertamente. El juicio había demostrado que esa mujer era de acero. Un año después de la victoria, Valentina tomó la decisión más audaz de su vida. Se casó con Sebastián. La boda fue pequeña. Solo asistieron Tobías, Jacinto, la hermana Consuelo, Dominga y un puñado de trabajadores leales. Canela estuvo presente también, sentado junto al altar como un invitado de honor. No hubo iglesia que quisiera casarlos, pero la hermana Consuelo encontró una solución. El matrimonio es un sacramento entre dos personas y Dios, dijo. No necesitamos paredes de piedra para bendecir el amor verdadero. Los casó en el jardín de la hacienda, bajo el árbol de mango donde Valentina y Sebastián se habían besado por primera vez. El sol del atardecer bañaba todo de oro. Las golondrinas cantaban como si celebraran. Cuando el sí, acepto, salió de sus labios, ambos sintieron que el mundo entero desaparecía. Solo quedaban ellos dos, y un amor que había sobrevivido a todo. Al año siguiente nació su primer hijo. Lo llamaron Ramiro, en honor al difunto esposo de Valentina. Un gesto que sorprendió a muchos, pero que Valentina explicó con sencillez. Ramiro me dio esta hacienda. Sin él, nunca habría conocido a Sebastián. Merece ser recordado. El niño nació fuerte y sano. Tenía los ojos verdes de su madre y la piel oscura de su padre. Era la fusión perfecta de dos mundos que la sociedad quería mantener separados. Luego vinieron más hijos. Esperanza, nombrada así por la madre perdida de Sebastián. Consuelo, en honor a la monja que había salvado sus vidas. Jacinto y Tobías, gemelos traviesos que llevaban los nombres de los hombres que se habían convertido en tíos de corazón. 5 hijos en total. 5 milagros que llenaron la hacienda de risas, de carreras, de vida. Tobías y Jacinto se quedaron en la hacienda para siempre. Tobías se casó con una mujer del pueblo, hija de un herrero. Tuvieron 4 hijos que crecieron junto a los de Valentina y Sebastián. Los niños nunca entendieron por qué la gente del pueblo los miraba diferente. Para ellos eran simplemente primos, familia, sangre del corazón, sino de la vena. Jacinto nunca se casó. Dedicó su vida a la enseñanza. Fundó una pequeña escuela en la hacienda donde educaba a los hijos de los trabajadores. Negros, mestizos, blancos pobres, todos eran iguales en sus salones. Les enseñaba a leer, a escribir, a soñar. Muchos de sus estudiantes llegaron a ser médicos, abogados, maestros. Todos recordaban al hombre que les había abierto las puertas del conocimiento. La hermana Consuelo vivió hasta los 90 años. Pasó sus últimos días en la hacienda, cuidada por Valentina y su familia. Canela murió pocos años después de la boda, viejo y feliz, rodeado de los niños que tanto quería. Lo enterraron bajo el árbol de mango. Valentina plantó una rosa sobre su tumba. «Sin ti nada de esto existiría», le susurró. «Gracias, amigo fiel». Los años pasaron. La hacienda prosperó. El café de las golondrinas se hizo famoso en todo el país. La calidad era insuperable. Comerciantes de Europa comenzaron a comprarlo. El nombre Montemayor se convirtió en sinónimo de excelencia. Pero para Valentina, la verdadera riqueza no estaba en el dinero. Estaba en las cenas familiares donde todos se reunían, en las historias que Sebastián contaba a los niños sobre sus aventuras, en las cartas que recibía de antiguos estudiantes de Jacinto agradeciendo su educación, en el amor que llenaba cada rincón de su hogar. Valentina había pagado un precio alto por su coraje. Había perdido amigos, había enfrentado el desprecio,
Había vivido años de incertidumbre y miedo, pero al final había ganado algo que nadie podía quitarle. Una vida auténtica, un amor verdadero, un legado eterno. 1897, 50 años después. Doña Valentina cumplía 82 años. Su cabello, antes castaño, era ahora blanco como la nieve que coronaba las montañas. Sus manos, antes suaves, estaban arrugadas por décadas de trabajo y caricias, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Verdes como la esperanza, brillantes como el primer día. La hacienda había cambiado mucho en medio siglo. Ya no era solo una finca de café, era un pequeño imperio, tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, una escuela que llevaba el nombre de Jacinto, un hospital construido con donaciones de la familia, una comunidad entera que había crecido alrededor del sueño de una mujer valiente. Sebastián había muerto 5 años atrás, a los 78 años. Murió como había vivido, con dignidad. Sus últimas palabras fueron para Valentina. «Gracias», susurró, sosteniendo su mano. «Gracias por amarme cuando el mundo entero lo prohibía. Fuiste mi hogar, Valentina, mi único hogar verdadero». Valentina lloró durante días, pero no se derrumbó. Sebastián no hubiera querido eso. Siguió adelante, como siempre había hecho. Ahora, en el día de su cumpleaños, toda la familia se había reunido. Sus 5 hijos estaban presentes. Ramiro, el mayor, administraba la hacienda con la misma eficiencia que su madre. Esperanza se había convertido en doctora, la primera mujer médica de la región. Consuelo era maestra, continuando el legado de Jacinto. Los gemelos Tobías y Jacinto habían viajado por el mundo, pero siempre volvían a casa. 23 nietos. Corrían por los jardines, sus risas llenando el aire como música. Algunos tenían piel oscura, otros clara, otros de todos los tonos intermedios. Para ellos, las diferencias no existían. Eran familia. Punto. Y 11 bisnietos, los más pequeños, que apenas comenzaban a caminar, que representaban el futuro de todo lo que Valentina había construido. La fiesta se celebró en el jardín, bajo el viejo árbol de mango que había presenciado tantas historias. La tumba de Canela seguía allí, cubierta de rosas que nunca dejaban de florecer. Cuando llegó el momento de los discursos, Ramiro se puso de pie. «Madre», comenzó con la voz quebrada, «hace 50 años tomaste una decisión que parecía una locura. Acogiste a 3 hombres que el mundo había rechazado. Amaste a uno de ellos cuando el amor estaba prohibido. Desafiaste a una sociedad entera». Hizo una pausa para contener las lágrimas. «Hoy, mirando a esta familia, a tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, entiendo que no fue locura, fue visión. Viste un mundo que otros no podían ver, un mundo donde el color de la piel no importaba, un mundo donde el amor era más fuerte que el odio, y lo construiste con tus propias manos». Todos aplaudieron. Las lágrimas corrían libremente. Valentina se puso de pie lentamente. Sus hijos quisieron ayudarla, pero ella lo rechazó con un gesto. Todavía era una mujer independiente. «Mis queridos», dijo con voz clara a pesar de los años, «todo lo que hice, lo hice por una razón muy simple, porque era lo correcto». Miró a cada uno de sus descendientes. «El mundo les dirá que hay personas que valen más que otras, por su raza, por su dinero, por su apellido. No les crean. Cada ser humano nace con el mismo valor, cada corazón late con la misma sangre. Eso es lo que les dejo como herencia. No las tierras, no el dinero, la convicción de que la justicia siempre vale la pena». Señaló hacia el árbol de mango. «Allí está enterrado un perro que me enseñó más sobre lealtad que muchos humanos. Allí se casaron su padre y yo, contra todas las reglas de la sociedad. Ese árbol es el símbolo de nuestra familia. Tiene raíces profundas, pero sus ramas tocan el cielo. Así somos nosotros.
Valentina sonrió. Una sonrisa que contenía 82 años de victorias y derrotas, de amores y pérdidas, de luchas y triunfos. Me llamaron loca, me llamaron pecadora, me llamaron la que aguantó a los tres, como si fuera un insulto. Pero yo convertí ese insulto en mi bandera, porque sí, los aguanté, los sostuve, los defendí, y de ese acto de amor nació todo esto. Abrió los brazos, abarcando a toda su familia. Ustedes son mi legado, mi victoria más grande. No permitan que nadie les diga que son menos. No permitan que el miedo los detenga. Amen con valentía, luchen con honor, vivan con dignidad. Y si alguna vez dudan, recuerden mi historia. Doña Valentina murió 3 meses después mientras dormía. Dicen que su rostro tenía una expresión de paz absoluta, como si estuviera soñando con Sebastián, como si finalmente hubieran vuelto a encontrarse. La enterraron junto a él, bajo el árbol de mango, junto a Canela, los tres juntos para siempre. Su historia se convirtió en leyenda. Los campesinos la contaban en las noches de luna llena. Los padres se la narraban a sus hijos. Los abuelos la recordaban con lágrimas en los ojos. La historia de una mujer que desafió a su época, de un amor que venció al odio, de 3 hombres que encontraron su hogar, de una freira que siguió su conciencia, de un perro que empezó todo. Ella aguantó a los 3, dejó de ser un chisme malicioso, se convirtió en un grito de guerra, en un símbolo de resistencia, en la prueba de que una sola persona con suficiente coraje puede cambiar el mundo. Si esta historia te conmovió, dale me gusta ahora mismo y presiona el botón hype para que más personas puedan escucharla. Escribe en los comentarios una sola palabra para demostrar que llegaste hasta el final. Coraje. Y cuéntanos también desde qué lugar del mundo nos estás escuchando. Gracias por quedarte hasta el final. Historias como esta merecen ser recordadas.